cargó, quien llevó nuestro. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Bendita su presencia, bendita su gloria, bendito su poder. Damos gracias a Dios en esta ocasión por la libertad que tenemos de usar estos medios. Y estoy creyendo que ustedes tienen esa oportunidad desde su propia casa para poder participar en esta noche, una noche de oración, pero tiene que ser una noche, como efectivamente ya lo ha dicho la pastora Wendy, una noche de oración poderosa, donde tenemos que creer y confiar que Dios sí nos está oyendo y que Él tiene una respuesta para cada clamor, para cada petición que se haga ante su presencia. Así que bienvenidos una vez más a una noche de poder. Y pues esto lo estamos haciendo mientras logramos que se gestione, que podamos reunirnos en la casa de Dios o hacer reuniones un poquitito más amplias de lo que hasta ahora se nos ha dicho, se nos ha pedido. Ustedes saben que de acuerdo a las últimas disposiciones de las autoridades, a la iglesia le están asignando únicamente un tiempo de 30 minutos para reunirse y solamente 10 personas. Eso no puede ser, eso no es una iglesia, no puede ser la iglesia. Debido a que yo creo que algo no está saliendo bien, algo no está sucediendo bien. Como que las autoridades pues no están bien enteradas, bien informadas, bien conscientes de cuál es el rol o el papel que tiene una iglesia. La iglesia de por sí es un organismo viviente, es un organismo vivo, no es una institución solamente, no es una organización sobre la tierra, sino es un organismo vivo, un organismo viviente. Si revisáramos lo que la Biblia dice acerca de la iglesia, hay mucho para decir. Se dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, de la cual Él es su cabeza. Él es su Señor. Entonces, la iglesia no es solo una organización, es un organismo vivo. Hay vida dentro de la iglesia. La iglesia no puede ser tratada como que fuera cualquier otra institución sobre la tierra, otra empresa, un negocio, menos con negocios en donde la gente va para, qué sé yo, gastar en sus deleites, para sus placeres. La iglesia no es eso, por supuesto. Por lo tanto, necesitamos nosotros orar para que haya un entendimiento de qué es la iglesia, para que la iglesia sea tratada como corresponde, como cuerpo de Cristo, teniendo a Jesucristo por cabeza. Y si lo vemos desde el punto de vista sacerdotal, Jesucristo es el sumo sacerdote para su pueblo, para su iglesia. De modo que hay mucho por decir acerca de la iglesia. La iglesia tiene una consigna muy especial: traer un mensaje de buenas nuevas a todo aquel que las necesita, al que está triste, está débil, se siente caído, se siente enfermo, se siente a lo mejor desanimado. Hoy en día, cuando se habla mucho del problema depresivo en las personas, la iglesia tiene un mensaje que dar. La iglesia es la representante de Cristo sobre la tierra.
Es la iglesia la extensión, la que lleva más lejos el ministerio tan fructífero y efectivo que Jesucristo comenzó sobre la tierra. De modo que la iglesia es un organismo, pero si quieren llamémosle pues una institución que realmente tiene y juega un papel muy importante sobre esta tierra. Es la mensajera de Dios, a quien Dios le encargó el mensaje de la salvación, el mensaje de la restauración, el mensaje de la liberación, el mensaje de la sanidad. La iglesia no puede ser tratada como que fuera, les dije, otra empresa más sobre la tierra, un negocio, un comercio, menos como que fuera una discoteca, como que fuera un lugar de diversiones, de distracciones. No, la iglesia tiene características muy especiales que le asigna la palabra del Señor. ¿Sabe cómo le llamó uno de los apóstoles? Le llama columna y baluarte y apoyo de la verdad. Imagínense, columna, baluarte y apoyo de la verdad es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero cuando no hay ese entendimiento, entonces a la iglesia se le trata como que fuera otra agrupación más, y dentro de las mismas disposiciones o limitaciones que se privan a las demás personas. Quiero decirles, y hoy me voy a amparar un poquito más en la palabra, debemos entender lo que la Escritura dice. Voy a citar un texto de la Escritura, como es el Evangelio de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, para que entendamos muy bien, mejor, cuál es el papel de la iglesia. Evangelio de Lucas capítulo 4, dice la Escritura, la palabra de Dios, así en el versículo, voy a leer del 16 al 19, o a lo mejor al 20. Lucas capítulo 4, 16 al 20, dice la palabra del Señor así. Vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y era día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esta es la inscripción, la escritura que él leyó de Isaías. Dice la palabra, lo dijo claramente en voz alta: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí la cita ahora. Luego dice el versículo 20, enrollando el libro, lo entregó al ministro, se sentó, y los ojos de todos estaban fijos en él. Versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Maravilloso, precioso. Ese día fue el día del cumplimiento de esa escritura del libro de Isaías. Quiere decir misión cumplida. A eso he venido yo, dijo el Señor. ¿Se dio cuenta cuántas eran las atribuciones que él traía?
los encargos que él traía a este mundo, y para lo cual dice, lo ungió Dios, el versículo 18, por cuanto me ha ungido el Espíritu del Señor. Naturalmente, en su humanidad, en su cuerpo físico, reposó esa unción, esa investidura sobrenatural de lo alto, traída a él por el Espíritu Santo, la cual lo dotó, lo capacitó, le permitió ser ese instrumento adecuado para el cumplimiento de los propósitos de Dios sobre la tierra. Y oigan esto, en un breve resumen, cuáles eran los encargos que él traía, la tarea que él debía realizar. Para eso necesitaba toda esa unción del Espíritu Santo. Dice el versículo 18, me ha ungido, tarea número 1, para dar buenas nuevas a los pobres. Esto significa darles buenas noticias a los pobres. Obviamente, la Escritura nos habla acerca de las distintas clases de pobreza que hay, pero si queremos lo podemos definir en dos: la pobreza material, pero también la pobreza espiritual. Y se habla de una pobreza moral. De cualquier manera, la palabra pobreza solo hace mención a esa circunstancia, a esa carencia de algo. Se dice de un pobre porque tiene carencia económica, tiene carencia de recursos, por eso es pobre. Pero cuando hablamos de la pobreza espiritual, estamos hablando de la carencia de recursos espirituales por los cuales no alcanza su fe para obrar los milagros y obrar el poder de Dios. Pero dijo el Señor, yo les he traído buenas noticias a los pobres. Qué maravilloso que un pobre de repente escuche que su circunstancia puede cambiar, que su situación puede mejorar, que puede ser restaurado, que lo que ahorita carece, ya viene la provisión, ya viene la oportunidad de mejorarle su condición. Qué mejor noticia para una persona en estas condiciones, sea cual fuere su pobreza. El Señor dice, yo le he traído buenas nuevas a los pobres. Luego agrega, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí se utiliza la palabra quebrantar y se dice corazón. Obviamente la palabra que nosotros más usamos en este tiempo es cuando algo se rompe o se quiebra. Naturalmente algo se cae o se le cayó un peso encima o se forzó de alguna manera y se quebró. Nunca una quebradura deja igual las cosas, siempre las hace en pedazos. Y muchas veces ese daño ya es irreversible, es irreparable, ya no se puede volver otra vez. Cuando algo se rompió, se quebró, ese daño ya no puede ser una vez más, a menos que de verdad su campo, cuando por ejemplo se quiebra un hueso. Hoy en día la ciencia médica, ¿verdad? Los traumatólogos se han dado a la tarea de reconstruir los huesos. Algunas veces tienen que utilizar otros materiales ajenos al cuerpo para ir reconstruyendo ese hueso, de tal manera que una quebradura es dañina, afecta, estorba, perjudica, limita. Y dice el Señor que Él fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón, corazón roto, corazón quebrado. Esas personas cuyas emociones han sido dañadas, son emociones quebradas. Por lo tanto, no están experimentando la plenitud de la vida,
se sienten tristes, se sienten solos, se sienten amargados, se sienten angustiados, se sienten desesperados, se sienten abandonados. Eso solamente significa cuál es la condición de ese corazón roto. Y existen muchas causas por las cuales un corazón se rompe. Generalmente son traumas que se consiguen desde la niñez. Si se quiere ir un poco más atrás, desde cuando se está en el vientre materno, hay ciertos traumas que un niño o una niña concibe, agarra, capta desde cuando está en el vientre o al momento de nacer o durante su infancia o a lo mejor su adolescencia, porque hay experiencias que rompieron su corazón. Uno de las cosas negativas que afecta tanto a una persona es el rechazo. Cuando una persona es rechazada por su sexo o rechazada porque no era el tiempo de un embarazo y de repente vino el embarazo, el rechazo. Hay personas que desde el vientre y al momento de nacer, ¿qué nació? Un niño. Ay, Dios, nosotros una niña queríamos. O al contrario, nació una otra niña y dice, nosotros un varón queríamos. Todo eso marca, impregna un rechazo en la vida de una persona, por lo cual su personalidad sufre y se queda dañada por largo tiempo. Son personas que luego crecen con un corazón roto, principalmente en aquellos lugares, en aquellos hogares donde el padre abandonó la casa, abandonó a la familia, abandonó el hogar, abandonó la obligación. Nunca un hombre en esas condiciones llega a dimensionar el daño que ha causado en las personas a quienes ha rechazado. Esos son traumas extraordinarios. Hay mucha gente que crece así con un corazón roto, un corazón herido, porque desde el principio no tuvieron la atención adecuada de su padre. El padre es muy importante, es principal en una familia, no solamente porque engendra, sino ahora porque cuida, protege, provee, ama. El padre presente cumple una función extraordinaria porque asigna el carácter en la vida de sus hijos, les define su identidad, su masculinidad aporta extraordinariamente para la sanidad emocional de sus hijos, varones o mujeres. Pero cuando hay ausencia del padre, entonces los traumas emocionales salen a relucir y la gente está muy dañada, muy dolida. Yo diría hay cantidades de casos en este tiempo. Pero la buena noticia es que Jesús dijo, yo he venido, me ha enviado el Padre a sanar a los quebrantados de corazón. Es increíble cómo una persona, cuando llega a entregarle su vida a Jesucristo y recibe a Jesús como su Señor, le da su corazón al Señor, se vuelve uno con el Señor. Es increíble cómo la venida de Jesús y de su Santo Espíritu al corazón de una persona sana, restaura. Es un encuentro sobrenatural con el amor de Dios, con la gracia de Dios, que hace posible que ese corazón que antes fue roto por las desilusiones, por el rechazo, por los maltratos, por los golpes emocionales y físicos, esa persona tiene la oportunidad de ser restaurada por el gran amor de Dios a través de Jesucristo, por la gracia del Señor Jesús, por el poder de Dios. Así que hay salida, hay solución cuando de ser un corazón roto o quebrantado se trata. Jesucristo trajo ese encargo. Yo debería avanzar un poquito más. Dice el Señor, me ha enviado, dice, a pregonar libertad a los cautivos.
pregonar significa anunciar libertad a los cautivos. Ese anuncio es extraordinario. Se puede usted imaginar como cuando alguien está cautivo, está preso, está, qué sé yo, privado de su libertad, y de repente le dan la buena noticia. Alguien con voz fuerte menciona su nombre y acto seguido le dice: quedas en libertad, queda usted en libertad. No puede haber noticia más grande que alegra el corazón el oír acerca de la libertad. Pues escuchen esto, la palabra del Señor también tiene una buena noticia a todas aquellas personas que, como dice la Escritura, han estado cautivos. ¿Cuál es su cautiverio? Es un cautiverio espiritual, porque hay un enemigo, el enemigo de nuestras almas. La Biblia lo descubre con dos nombres. A veces le llama diablo, otra vez se le llama Satanás, y hay otros nombres también que se le asignan. Su objetivo es hurtar, matar y destruir. Y lo que hace es traer esclavitud. Es una especie de cárcel que asigna al alma de una persona para luego, una vez que esté cautiva a su antojo, la verdad, pisotearla, hacer de esa persona lo que quiera, como quiera, destruirla emocionalmente, espiritualmente, físicamente y en todos los aspectos de la vida. Ese es un cautiverio, es una cárcel espiritual de la cual Jesucristo nos puede hacer libres. Por eso el profeta Isaías, cuando él habló de ese milagro extraordinario, ahí en Isaías capítulo 61, él dijo estas palabras que fueron las que citó Jesús más adelante. Él dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Bueno, si Isaías lo dijo y el Señor lo reiteró, eso debe ser cierto. Hay cárceles que el enemigo establece, y no necesariamente son esos lugares de gruesas paredes o de gruesos barrotes que impiden que una persona tenga acceso al exterior o a la libertad. Hay cárceles todavía más serias, cárceles todavía más hostiles, cárceles todavía que de verdad hacen sufrir, hacen estremecerse, y necesariamente son esas cárceles espirituales que cuando el diablo lleva cautivo a un hombre o a una mujer y los encierra en esas profundidades, empieza a atormentarlos con tentaciones, con provocaciones, con pecado. Empieza a atormentarlos de tal manera que las personas resultan haciendo en la vida natural, en la vida física, lo que espiritualmente el diablo les provoca hacer en esas cárceles. Es el cautiverio del alma. Así que hay personas que les cuesta salir de un vicio, del consumo de algún estupefaciente o alguna droga o alguna cosa por el estilo. Dicen: me cuesta dejar esto, me cuesta abandonarlo, me cuesta salir de ello. Sí, porque en esa cárcel el alma de esa persona está siendo mal ministrada, precisamente por ese juego de alcohol, de drogas, de qué sé yo, una vida disoluta. El diablo se encarga de hacer eso, por lo que ya en la realidad, en la práctica de la vida de esta persona, esa es su inclinación. Pero la buena noticia es que el Señor Jesucristo dice: yo he venido a pregonar libertad a los cautivos. Desde que el Señor Jesucristo apareció, ya no hace falta que una persona esté cautiva a intereses o motivaciones del enemigo. Sencillamente busque al Señor Jesucristo,
crea en Él, recíbalo como su Señor y Salvador personal, entréguele su vida, haga un cambio de lealtad. Si hasta ahora había sido leal al enemigo de su alma, ahora renuncia a esa lealtad y empiece a ser leal al Señor Jesucristo, empiece a obedecer, empiece a servir al Señor, empiece a creer en Él profundamente, oiga su voz y atienda a esa voz. La libertad es su regalo, la libertad es su recompensa a ese acto de fe. Dice la palabra del Señor, me envió, dice, a dar vista a los ciegos. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de las tareas o los encargos que el Padre le asignó a Jesucristo, razón por la cual lo ungió de una manera muy especial. Ahora lo mandó a darle vista a los ciegos. Otra vez estamos diciendo, hay dos clases de ceguera: la ceguera física, que es esa falta de capacidad para poder ver la luz, para distinguir los objetos. No hay comunicación. Los ojos tienen esa dificultad y no distinguen, ceguera física. Pero hay una ceguera espiritual, donde el hombre se le impide, se le estorba que vea la luz de Dios, que vea las bendiciones que Dios tiene, que vea la realidad de lo sobrenatural en su vida. La Biblia dice que si el evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, dice la Escritura, el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la palabra, la luz del evangelio. Ahora entendemos por qué existe esa ceguera espiritual, porque el enemigo es el perturbador, el que pone un vendaje que impide que la gente tenga acceso a la luz de Dios. Mas cuando llega el momento en que se toma la correcta decisión y un hombre o una mujer, en medio de toda la precariedad de su vida, como decimos, hace el esfuerzo, el intento, toma la decisión de renunciar a esa ceguera espiritual y de volverse a Dios, de entregarle su corazón a Jesucristo, el enemigo no tiene más que hacer y la luz resplandece. Y ustedes saben que con la luz se pueden hacer cantidades de cosas. Con las tinieblas no se puede hacer nada. Las tinieblas no sirven para nada, la oscuridad no, pero la luz sí. La luz es vida, la luz es bendición, la luz es, en este caso, sinónimo de libertad de parte del Señor. Él ha traído vista a los ciegos. Yo doy gloria a Dios por todas aquellas personas, hombres y mujeres, que haciendo caso a la voz de Dios, entregaron sus vidas. Ahora reconocen a Dios como su Señor y su Salvador. La luz ha resplandecido, porque el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Pero luego también dijo, vosotros sois la luz del mundo, hablando de sus discípulos, de sus creyentes. Luego dice la palabra, el Señor me envió, dice, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántas opresiones hace el enemigo en la vida de una persona? Oprime con pensamientos, oprime poniendo duda, oprime poniendo temores, oprime poniendo desánimo, oprime poniendo desaliento. ¿Cuántas opresiones? Hemos estado diciendo cuántas mentiras mete a la mente de una persona. De esto no vas a salir, te vas a morir en esa condición, eres un inútil, nadie te ama, nadie te quiere, y oprime. Es como poner bajo una presión, bajo una prensa, y asignarle más vueltas y más vueltas a fin de aplastar esa mente. Estar bajo opresión no es aconsejable ni es conveniente, tampoco es necesario, porque el Señor Jesucristo vino, como dice la Escritura, a dar libertad a los oprimidos. Esas opresiones muchas veces vienen a la mente, al alma de una persona, con pensamientos que luego se vuelven sentimientos o emociones dañadas.
Y la persona dice, yo me siento mal, yo me siento solo, me siento triste, me siento abandonado, siento que nadie me ama, que nadie vela por mí. Qué impotencia, qué inseguridad, qué incapacidad son las opresiones del enemigo. Pero el Señor Jesucristo vino precisamente a dar libertad a los oprimidos. Y dice la palabra, para cerrar esto en el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe cuál era ese año agradable para el pueblo de Israel? Le llamaban el año agradable o el año del jubileo, donde al cautivo se le daba libertad. Después de 6 años de estar trabajando como esclavo, el año número 7 era el año de su libertad, era su liberación. Se le decía, ya trabajaste, ya pagaste con tu trabajo el precio de tu libertad, ahora eres libre. Qué maravilloso llegar a ese año agradable. Pues el Señor dice, yo he venido a predicar el año agradable del Señor. Y cuando hablamos del año agradable, literalmente pues decíamos era el año número 7. O como luego más adelante se cuentan 7 de 7, entonces era el año 50, el del jubileo. Pero en el término más corto era el año 7, el año de la libertad. Del que había estado esclavo, cautivo, ahora era declarado en libertad. Y Dios era muy celoso de que eso se aplicara con las personas, porque eso era figura de lo que Jesús iba a venir a hacer a través del tiempo. Y aquí lo está diciendo, he venido a predicar el año agradable. Cuando una persona recibe la notificación de liberación, hombre, eres libre de toda opresión del enemigo. Mujer, eres libre de tus opresores. La puerta de la cárcel es abierta, queda en libertad. ¡Qué noticia más extraordinaria! Todo creyente debe saber eso, que el Señor invirtió su vida, derramó su sangre. El Señor hasta el último segundo de su existencia lo utilizó para provocar esa liberación, para provocar esa sanidad y esa restauración en la vida de las personas. Nosotros que somos los receptores, los que sin merecerlo hemos recibido esa gracia del Señor, tenemos que estar agradecidos y decir cuantas veces gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios, gracias Señor por el precio de mi libertad, por mi liberación, por mi sanidad, por mi restauración, por tú haber pagado el precio para que yo hoy tenga una vida renovada, restaurada, distinta para tu gloria. Bueno, todo eso lo vino a hacer el Señor Jesucristo. Pero yo empecé diciéndoles al principio de la iglesia, ¿cuál es el papel de la iglesia en todo esto? Y por qué a la iglesia se le asigna una responsabilidad, una atribución que vale la pena. Todo mundo debería saberlo. La iglesia quedó facultada, quedó encargada, quedó nombrada, se le dio el mandato de continuar esta buena labor que el Señor Jesucristo empezó sobre la tierra. La iglesia. ¿Quiénes forman la iglesia? Todos los creyentes en Jesús, desde la primera persona que creyó en Él, allá en el siglo primero, en la ciudad de Jerusalén, porque luego a partir de todos sus alrededores, toda persona que confió su vida a Jesucristo, creyó en Jesucristo, recibió a Jesucristo, se ha hecho uno con Jesucristo, forma parte de la iglesia. Los primeros discípulos, luego los discípulos de los discípulos y todas las generaciones que vinieron de discipulado más adelante, todos conforman la misma iglesia, la que el Señor estableció sobre la tierra hace 2000 años atrás, allá en Jerusalén. La iglesia es la encargada de continuar con estos trabajos, estas tareas. Si las volviera a mencionar, la iglesia hoy en día tiene el trabajo de predicar buenas nuevas.
La iglesia tiene el trabajo de sanar a los quebrantados de corazón. La iglesia tiene el trabajo de pregonar libertad a los cautivos. La iglesia tiene el trabajo de ofrecerle vista a los ciegos. La iglesia tiene el trabajo de poner en libertad a los oprimidos. La iglesia tiene la asignación de predicar y seguir predicando el año agradable del Señor. Con todo esto, díganme ustedes, ¿es importante el trabajo de la iglesia? ¿Es indispensable el trabajo de una iglesia? ¿Por qué a la iglesia se le trata como que fuera un comercio, una organización más, como que fuera una empresa más? ¿Por qué se le trata así? Si el trabajo, la asignación que tiene la iglesia, no la tiene la universidad, no lo tiene el ejército, no lo tiene el CACIF, no lo tiene ninguna organización sobre la tierra. La iglesia del Señor Jesucristo es quien recibió el encargo de ser luz a las naciones, de ser sal a la tierra, de ser pregonera de justicia. La iglesia, por supuesto, no tiene que ser tratada de la misma manera como se trataría cualquier otro gremio sobre la tierra, porque ninguno de esos gremios puede hacer lo que la iglesia está llamada a hacer. Y nosotros deseamos y anhelamos que este conocimiento llegue a donde tiene que llegar, a las personas que toman decisiones, a los líderes de una nación o de una ciudad, para que sepan que la iglesia es algo distinto, es algo diferente, es necesaria la iglesia, es útil la iglesia. ¿Sabe por qué? Ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 10, con esto voy a ir cerrando, ¿va? Por asuntos de tiempo. ¿Sabe qué se le dijo a la iglesia? Y la iglesia lo tiene que saber. Ahí en el capítulo 10, versículo 8 dice la palabra, voy a leer el 7, dice, y yendo, o sea, le dijo, vayan, y yendo, predicad diciendo. ¿Cuál era el mensaje, la prédica de la iglesia? El reino de los cielos se ha acercado. Continúa. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿A quién se le dio ese encargo? ¿A quién se le asignó esta tarea? Sino a los discípulos creyentes que empezaban a conformar la primera iglesia, la única iglesia, la iglesia del Señor desde el primer siglo. Ellos ya tenían como asignación: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Se da cuenta? Así que la iglesia es la que continúa el legado, la tarea, el trabajo, la responsabilidad que el Señor comenzó. Él solo les dio, por decir algo, el paso inicial. Les enseñó el por qué hacerlo, el cómo hacerlo, el cuándo hacerlo, y una vez entrenados les dijo: ahora vayan y háganlo. Aquí en Marcos capítulo 1, en Marcos capítulo 1, yo puedo leer esta escritura. Versículo 32 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Oigan esto: sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esto es Jesús sanando, liberando, echando fuera a los demonios. Pero solo damos vuelta a algunas pocas páginas de la escritura. Ahí en el Evangelio de Marcos, siempre, capítulo 6. ¿Sabe ahora de quiénes se trata ahí? Dice el versículo 7: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora dice: les instruyó y les dio autoridad sobre espíritus inmundos.
¿Está bien? Luego entonces llega al versículo 12 y dice, saliendo, predicaban. Ahora, ¿quiénes? Los discípulos, los 12 que llamó, predicaban que los hombres se arrepintieran. Y echaban fuera muchos demonios, oiga esto, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Quiénes hacían esto? Los discípulos. Ahora ya eran sus creyentes, sus seguidores. Ellos aprendieron, como decimos, de inmediato la tarea, la asignación, que Jesús no siempre iba a estar presente. Él traía una misión muy corta en cuanto a tiempo, duración en la tierra. Por eso su trabajo era enseñar, capacitar, instruir, luego empoderar a los que habían de continuar haciendo esa tarea. Hoy en día, la iglesia sigue ocupada en esos asuntos. Así que primer mensaje para la iglesia: iglesia, levántate. Iglesia, prepárate. Iglesia, capacítate. Iglesia debe ser instruida. Iglesia empoderada. Iglesia envisionada. Iglesia apasionada. Iglesia responsable. Iglesia determinada a hacer lo que el Señor te mandó a hacer. Primer mensaje para la iglesia. Segundo mensaje, a las autoridades. Las autoridades tienen que entender que el papel de la iglesia es determinante. Es un papel decisivo. Es un papel que si no se hace, no se hace. Y algo no va a estar bien. Y algo no va a salir bien. Y algo no va a funcionar. Y algo no se va a resolver si no se le permite a la iglesia ocupar su lugar que le corresponde. Si no se le da la libertad que tiene que desempeñar. Por lo tanto, en esta noche vamos a orar por eso. Y este mensaje, pues me imagino que sea escuchado, que se oiga donde tiene que escucharse. Nosotros esperamos que a la iglesia no se le asignen 30 minutos nada más para su reunión, por considerarla que es una organización de contagio. No. Es cuando la iglesia tiene que estar, la iglesia tiene que volver al altar, la iglesia tiene que volver al mensaje, tiene que volver a la palabra. La iglesia necesita su espacio, la iglesia necesita su libertad, la iglesia necesita su campo. Y por sobre todo, la gente necesita oír este mensaje. Yo sé que las condiciones ahorita en nuestra ciudad o en cualquier país o en la nación misma de Guatemala es de preocupación por el nivel de gente que está siendo afectada por el problema viral, por el virus. Yo sé que hay mucha tensión, mucha preocupación y todo ello lo entendemos. Pero ¿cuál creen ustedes que debería ser la salida, la solución? ¿De dónde tendríamos que esperar la salida y la solución? ¿De dónde? ¿La esperamos de la administración pública? ¿La esperamos de la administración de salud pública? ¿La esperamos de la administración económica del Estado? ¿De dónde creen que la podemos esperar? ¿De dónde? El único que puede sanar es Dios, porque Él nos creó. La ciencia no nos creó. La ciencia nos estudia, pero no nos creó. Y si no nos creó, no nos puede sanar. Por eso que algunos dicen, hablando de una persona, dice, perdió la batalla, dice, perdió la batalla. O sea, la ciencia llegó a su límite y no se pudo hacer más. Entendamos eso. Pero ¿quién nos creó? El que nos creó es Dios. Él sí nos puede sanar, porque Él entiende a perfección
cómo está entretejido nuestro cuerpo, cuál es el sistema de nuestros órganos, cómo están entretejidos unos con otros. Él sabe hasta incluso el tiempo delimitado de vida, de existencia sobre esta tierra. Él sabe el propósito que le asigna a cada ser humano. Él sabe lo que espera de cada uno de nosotros y lo que pide de nosotros. Él sí nos puede sanar. Por lo que yo esperaría que todas las personas, tanto en la ciudad, en el campo, en cualquier lugar, se vuelvan a Dios de todo corazón. Seguimos pregonando el mismo mensaje que predicaban los discípulos. Dice, predicaban que los hombres se arrepintiesen de sus pecados. Fue el mismo mensaje del Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él empezó a predicar que las personas se arrepintieran, que se volvieran, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así dice la palabra de Dios. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio de Jesucristo. La gente necesita volverse al evangelio de Jesucristo. Ahí está todo el poder de Dios, toda la virtud de Dios, toda la gracia de Dios que una persona necesita. Estos son tiempos para pregonar el arrepentimiento. Son tiempos de visitación, son tiempos de gloria de Dios. Y lo que el Señor quiere es que toda gente en la ciudad o en el campo se vuelva a Dios, que clame a Dios. El Señor dijo, clama a mí, yo te responderé. El Señor dijo, todo aquel que me busca me halla. Todo aquel que viene a mí, yo no lo rechazo, no lo echo fuera. Oh, maravilloso. Es lo que nuestra ciudad necesita. Es lo que nuestra ciudad necesita. Cuando el hombre esté dispuesto a hacer eso, cuando nuestras autoridades estén dispuestas a hacer eso, veremos la gloria de Dios. El Señor quiere que todos, desde las autoridades principales, ya sea de gobierno central o municipal o departamental, hasta el último de los gobernados, el Señor quiere que todos experimentemos el arrepentimiento, el cambio, la transformación de nuestras vidas, que reconozcamos que Él es Dios y nunca va a ceder su lugar. Él es Dios en el cielo, está sentado en su trono y nosotros como hombres le debemos honor, honra, respeto, reverencia, cuando a Dios se le asigne su lugar que le corresponde. Su gracia y su misericordia se manifestarán y habrá sanidad. Y habrá liberación, y la vida, el gozo, la paz, la alegría volverán una vez más. Solo quiero acompañarles en una oración en esta noche, dándole gracias a Dios. Yo le digo, Señor, gracias, gracias por Jesucristo. Oh, maravilloso con esta descripción de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra y que la iglesia todavía tiene la tarea de llevar adelante. Nosotros decimos, hay salida, hay solución, hay oportunidad, hay liberación, hay descanso, hay bendición. Jesucristo estableció el medio y la manera para que eso ocurra. Así que hoy, este es el mensaje que el Señor quiere que creamos del otro lado donde usted se encuentra. Vuelva hacia Dios de todo corazón. Volvámonos al Señor en esta noche. Ahí donde usted está, en su casa, su familia, si hay niños, si hay jóvenes, quienes estén, llámelos, convóquelos y díganles, este es el llamado que Dios nos está haciendo. Díganles, este es el llamado de Dios para nuestra ciudad. Este es el llamado de Dios para nuestra nación. Y díganles, esta es la oportunidad que Dios nos da para ser sanos, para ser liberados, para ser restaurados, para ser bendecidos. Jesucristo vino del cielo, enviado por Dios, como dice la palabra, para dar libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para predicar ese año
de liberación agradable para todas las personas. Jesucristo es el que trae la sanidad para los que tienen un corazón roto, quebrado por el dolor, por el desprecio, por el maltrato, por el abuso, cualquiera. Jesucristo. Oh Señor, mira ahí en los hogares esos corazones. Mira ahí a las personas. Míralos, Señor. Y atráelos de regreso a ti. Atráelos a casa una vez más. Atráelos por medio de tu Santo Espíritu. Muéstrales que deben volverse y volverse de todo corazón a Dios. Que no hace falta seguir esperando que venga de algún otro lado. Que no hace falta seguir sufriendo y aguantándose como esperando más tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salud. Hoy es el día de sanidad. Hoy es el día de restauración. Jesucristo trajo al mundo la salida, la solución, la sanidad. Así que todo virus, toda enfermedad, cualquiera que sea su causa, sus efectos, recibe sanidad cuando Jesucristo viene al corazón de una persona. Yo les animo a todos en esta noche, digámosle: Señor Jesús, en verdad yo te necesito hoy. Necesito de ti, por cuanto tú eres el delegado por Dios para sanar, para liberar, para abrir la puerta de la cárcel. Yo vengo a ti. Me entrego a ti en espíritu, alma y cuerpo. Te doy mi vida, te doy mi ser. Todo yo me doy en esta noche. Lo entrego todo por ti. Y hoy te invito, Señor, a que vengas a mi vida. Por favor, toma mi vida. Toma mi vida completamente. Gobiérnala, dirígela, administrala. Haz de ella lo que tú quieras, Señor. Aquí estoy entregado a ti en espíritu, alma y cuerpo. Señor Jesús, sáname. Libérame de todo cautiverio. Redímeme. Señor, quiero que restaures mi vida en una forma plena, en una forma completa. Muchas gracias, Señor, porque lo diste todo por mí, lo hiciste todo por mí. Ahora me toca a mí dar mi vida, dar todo de mí, para que ese milagro se concrete en mi vida. Oh, gracias, Señor. Hoy confieso todos mis pecados. Renuncio a mi vida mundana. Renuncio a la rebeldía, a la rebelión. Renuncio a la desobediencia. Renuncio a haber servido a otros dioses que no son Dios. Renuncio al haber sido leal a Satanás. Renuncio a todo eso para entregarme a ti, para ser fiel a ti. Te seguiré, te serviré, te amaré con todo mi corazón, Señor. Oh, de hoy en adelante caminaré contigo. Seré uno contigo por siempre. Y mi vida será nueva, será diferente, renovada y restaurada por tu gracia y tu misericordia. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Por favor, ahí sean ministrados en su casa donde están. Sean ministrados del Espíritu Santo. Sean ministrados del poder de Dios en esta noche. Sean ministrados de la gracia del Señor Jesucristo. Espíritu Santo, toma sus vidas en este mismo instante. Tómalos, Espíritu Santo. Llénalos de ti. Libéralos. Echa fuera toda obra del enemigo. Echa fuera todo poder de las tinieblas. Echa fuera todo espíritu de enfermedad, Espíritu Santo. Echa fuera todo espíritu de las tinieblas. Temor, ansiedad, miedo, frustración, soledad, tristeza, abatimiento, todo tormento, toda opresión, toda depresión. Se va, échala fuera, Espíritu Santo. Libera al cautivo. Hazlos libres en esta noche. Hazlos libres en este momento.
Oh, gracias, Señor, por el mensaje que la iglesia todavía sigue dando. Libertad a los cautivos, vista a los ciegos y predicar el año agradable para la gente. Estoy seguro que muchas sanidades están ocurriendo y van a seguir ocurriendo. Liberaciones se están dando y se van a seguir dando. Restauración. Hay gente que está siendo restaurada en esta noche. La paz de Dios está viniendo a su corazón. Habían estado tan confundidos, tan desanimados, tan tristes, tan solos, tan desesperados. Pero hoy la paz de Dios está viniendo a sus vidas. El regalo de la salvación empieza a traerle la buena nueva. Hay gente que está siendo sanada de cualquier enfermedad, no importa su causa, su síntoma. Hay gente que está recibiendo ese milagro. Yo lo estoy creyendo. Tú lo estás creyendo, hermano, hermana. Hay gente que en los siguientes días van a ser salvos por el poder de Dios y van a ser sanos para la gloria de Dios. Y el Espíritu se va a mover fuertemente en sus vidas. Fuertemente el Espíritu Santo. Porque Él es el que unge, capacita, empodera, ministra y bendice. Oh, en tu presencia, Señor. En tu presencia hay plenitud de vida, plenitud de gozo y de paz. Querido hermano, hermana, dale lugar a la presencia de Dios ahí donde estás. Llénate de la presencia. Abre tus manitas, tu corazón. Llénate de esa presencia. Llénate de esa presencia. Qué presencia más gloriosa, qué presencia más maravillosa del Señor sobre tu vida en esta noche. Así te bendice Dios, así te promueve Dios en esta noche. Gloria doy al Señor. Muchas gracias. Santo. Santo. Tú estás en la presencia de Dios ahora mismo. Estás en su presencia. Y su presencia te trae paz. Te trae gozo. Así que solo confía en el Señor plenamente. Estás en la presencia de Dios. Levántate y disfruta Es lo mejor. su presencia. Es lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Estar en la presencia del Señor es lo mejor. Así que vive esa presencia. Déjate llenar de esa presencia. Vive en la presencia del Señor. Camina en la presencia del Señor. En medio de las circunstancias de la ciudad, la presencia de Dios es el mejor lugar. La presencia de Dios. Así que deseo que Dios te bendiga, te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y que llene tu corazón de su dulce paz. Que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sean sobre tu vida, en su salud, economía, paz y unidad familiar. Que así te bendiga Dios y te provea. No temas, cree solamente, confía que Dios hará lo que sea necesario hacer. Amén. Dios le bendiga, iglesia, y a todos los que nos han acompañado. La bendición de Dios Todopoderoso en sus vidas. Y por favor, síganse gozando y deleitando en la presencia del Señor. Continúen orando y sigan orando, sigamos orando todos estos días. Veremos la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Por favor, continúen recibiendo al Señor y nos veremos el próximo domingo, naturalmente. Hasta pronto.